Apoyé a mi novio durante el desempleo, se mudó por trabajo, regresó después de 3 meses y ahora exige que le pague los billetes de avión. Yo, una mujer de 25 años, he estado con Jared, un hombre de 27 años, durante un año después de ser amigos durante casi 6 años. Durante los últimos 3 meses hemos estado en una relación a distancia porque tuvo que mudarse fuera del estado para trabajar con su tío. Era imperativo que se fuera porque había estado luchando por encontrar un trabajo con el tipo de salario que quería. La mayoría de los lugares intentaban ofrecerle menos de lo que valía, así que se vio obligado a aceptar el trabajo fuera del estado con su tío. Antes de empezar a trabajar con su tío, básicamente estaba desempleado. No diría que estaba completamente desempleado porque sería una declaración injusta, pero después de su trabajo anterior no pudo encontrar nada bueno aquí, así que principalmente estaba haciendo trabajo independiente para un par de clientes, pero eso no era suficiente, así que dependía principalmente de mí para el dinero. Había dejado su trabajo a los 3 meses de nuestra relación. Me gustaba mucho y también había sido su amiga durante bastante tiempo, así que me ofrecía ayudarlo si lo necesitaba. Había asumido que no requeriría mi ayuda. Sinceramente, solo lo decía por ser educada, pero empezó a pedirme dinero con bastante frecuencia y ni siquiera podía decir que no porque ya me había ofrecido. Sabe que mis padres son bastante ricos y supongo que esa fue otra razón por la que se sentía cómodo pidiéndome dinero, pero estoy tratando de ser independiente y vivir por mi cuenta, así que tenía esta cosa en la que estaba tratando de no pedir dinero prestado a mis padres tanto como pudiera. Trabajo en un bufete de abogados y gano una cantidad decente, pero como también tenía que mantenerlo financieramente, terminaba teniendo que pedir dinero prestado a mis padres de todos modos y nunca se negaron y me hicieron sentir mal por ello, pero me sentía rara porque hasta ahora había podido pasar sin pedirles ayuda. De todos modos, me gustaba mucho Jared, así que no me importó y seguí apoyándolo hasta que encontró este trabajo. Luego se fue y yo estaba un poco disgustada porque realmente no quería tener que lidiar con la lucha de la larga distancia tan pronto en nuestra relación, pero tampoco quería frenarlo. Después de una breve discusión, me dijo que solo iba allí para ayudar a su tío durante un par de meses y acumular algo de capital y luego volvería aquí de nuevo e intentaría empezar algo propio, así que solo tenía que aguantar un par de meses antes de que volviera y con eso se fue. Los últimos 3 meses han sido difíciles para mí porque no puedo verlo y él está principalmente ocupado con el trabajo allí, así que nuestros horarios tampoco coinciden muy a menudo y solo podemos hablarnos durante un par de minutos al día, así que me estaba resultando un poco difícil de manejar, pero luego, hace aproximadamente una semana, me sorprendió visitándome para nuestro primer aniversario. Vino aquí en avión el día antes de nuestro aniversario y me sorprendió apareciendo a medianoche. Estaba encantada porque no lo había visto en tanto tiempo y pasamos todo el fin de semana juntos. Fueron un par de días agradables y luego, cuando llegó el momento de que volviera, nos abrazamos y lloré mucho, ya que ahora tendríamos que volver a nuestra vida normal. Sin embargo, 2 días después de que se fuera, me llamó y me dijo que tenía algo importante que discutir conmigo. Me dijo que esperaba que yo lo sacara a colación por mi cuenta, pero como no lo había hecho, sintió la necesidad de abordar esto él mismo. Dijo que aparentemente esperaba que yo pagara sus gastos para volar de regreso aquí y luego regresar, ya que había hecho el esfuerzo de sorprenderme porque había estado bastante disgustada durante los últimos meses. Todavía estaba tratando de ahorrar dinero para iniciar su propio negocio cuando regresó, así que en realidad creía que yo le reembolsaría cualquier cantidad que hubiera gastado. Me pareció muy sorprendente y le dije que nunca había accedido a nada de eso, así que no sé por qué esperaría que yo pagara sus gastos para venir aquí a sorprenderme. También me pareció muy decepcionante que me estuviera pidiendo dinero de nuevo porque ahora que finalmente estaba ganando una cantidad decente, esperaba que pudiera manejar sus propios gastos y no pensé que fuera justo que dependiera de mí una vez más. Pero seguía diciendo que todavía estaba tratando de ahorrar dinero para poder regresar antes y me enfadé mucho. Le dije que si realmente estaba tratando de ahorrar dinero, no debería haber regresado en absoluto si creía que no podía permitírselo porque era muy insultante para él regresar aquí para sorprenderme, pero luego actuar como si lo estuviera haciendo todo como un favor para mí ya que yo estaba así de desesperada e incluso exigir que yo lo pagara todo. Estaba muy molesta con él y nos peleamos un poco. Pensó que estaba siendo desagradecida y que solo debía apreciar el hecho de que incluso se había esforzado y había venido a visitarme. Dijo que lo que cuenta es la intención y estoy de acuerdo con eso. Estaba muy feliz de que se hubiera esforzado por venir a verme cuando me sentía deprimida para celebrar nuestro aniversario juntos, pero no aprecio el hecho de que esperara que yo lo pagara cuando sabía que estaba tratando de ser independiente y ya lo había apoyado mucho durante los últimos meses cuando no tenía suficiente dinero. No pensé que fuera justo que me pidiera más, y luego, en un momento dado,
Me llamó egoísta y ahí fue cuando lo perdí. Ya estaba bastante molesta por todo y cuando me llamó egoísta le dije que no me importaba pagar los gastos para que viniera a verme ya que tenía razón. Tenía que hacerlo por mí. Claramente no habría regresado para celebrar nuestro aniversario juntos si no hubiera estado tan disgustada por cómo estaban yendo las cosas. Así que era mi culpa y lo pagaría. Pero antes de hacer eso, esperaba que me devolviera todo el dinero que me había pedido prestado hasta ahora y esa era una cantidad mucho mayor. Cuando dije eso, empezó a quejarse de lo injusto que era que yo le pidiera eso porque aparentemente mi familia estaba mucho mejor que la suya, así que podía permitirse gastar más dinero que él. Estaba realmente frustrada, pero realmente no entiendo qué tiene que ver mi familia con todo esto. Sí, mis padres son ricos, pero como había mencionado antes, no quería tomar nada de dinero de ellos. Quiero vivir de forma independiente y, aunque no tenía ningún problema en darme dinero cuando lo necesitaba, quería evitarlo a toda costa. Pero durante los últimos meses la única razón por la que había estado tomando dinero de ellos era por él, porque no podía permitirme mantenernos a los dos con mi salario. Así que le dije que quería devolverles a mis padres todo el dinero que había pedido prestado por su bien y no me parecía justo que tuviera que devolver el dinero por mi cuenta ya que lo había pedido prestado por su bien. Así que tendría que ser él quien me devolviera el dinero primero y luego yo se lo entregaría a mis padres. Solo estaba usando su lógica en su contra, pero aparentemente no apreció que hiciera eso. Así que dije que estaba siendo un hipócrita y la pelea solo empeoró. No entiendo cómo estaba bien que él tuviera sus principios que dictaban que debía ahorrar dinero para poder regresar antes y para eso yo necesitaba pagar los gastos de que él volara aquí para verme y luego regresar. Yo también tenía mi propio conjunto de principios que dictaban que no debía pedir dinero prestado a mis padres ya que era perfectamente capaz de ganar para mí misma y vivir por mi cuenta, pero ya que tuve que tomar dinero de ellos por su bien, ¿no debería él también asumir los gastos por eso? Era un punto simple y muy básico que estaba tratando de que viera, pero él seguía hablando de cómo mis padres eran ricos, así que no era lo mismo para mí que todo lo que estaba diciendo provenía de un punto de vista muy privilegiado, así que no contaba. Después de un tiempo me frustré tanto y me cansé de discutir con él que simplemente colgué sin decir otra palabra y desde entonces ha estado tratando de contactarme para decirme que necesito darle el dinero, pero realmente no creo que se lo deba. Esta misma mañana también le envié un mensaje de texto y le dije que estaba siendo irracional y loco, y sigue insistiendo en que esto es una cuestión de principios y que yo no lo entendería porque soy rica y no vengo de un trasfondo como el suyo. Pero honestamente ni siquiera sé de qué está hablando ya. Solo porque mis padres son ricos no significa que no tenga derecho a tener sentimientos o cualquier opinión sobre el dinero y ni siquiera es como si sus padres fueran extremadamente pobres como él lo está haciendo parecer. Él viene de un trasfondo financiero bastante decente también. Así que realmente no entiendo lo que está pasando con él ahora mismo. También me siento extremadamente traicionada porque cuando estaba desempleado lo estaba apoyando sin ninguna queja y nunca le había pedido ni le había hecho sentir pequeño por el tipo de dinero que me estaba pidiendo prestado. Ten en cuenta que no solo me estaba pidiendo dinero para lo esencial, incluso le había pedido que se mudara conmigo para que pudiéramos ahorrar en el alquiler. Pero él insistió en quedarse en el apartamento que había alquilado para sí mismo porque pensó que estábamos en una etapa bastante temprana de nuestra relación. Así que no quería apresurar las cosas mudándose conmigo tan pronto, lo cual pensé que era bastante ridículo porque aparentemente para él no era demasiado pronto para que yo lo ayudara económicamente, pero era demasiado pronto para que nos mudáramos juntos. Sin embargo, tendría que ayudarlo con el alquiler, sus facturas y demás, y lo hice todo sin quejarme porque lo amaba. Así que para mí ahora mismo se ha vuelto muy obvio que me gustaba mucho más de lo que yo le gustaba a él y fui una completa tonta durante el último año por estar con un tipo como este. Debería haber sabido que esto iba a suceder desde el principio. Como si esto no fuera lo suficientemente difícil para mí ya. Él seguía haciéndome sentir culpable y hoy incluso arrastró a sus padres a esto. Su madre me llamó y dijo que sabía que Jared y yo estábamos peleando. Pero solo quería que pensara en las cosas y me preguntara si era justo que esperara que él volara aquí y luego ni siquiera le reembolsara el dinero que había gastado solo por mi bien. Fue tan exasperante porque también tuve que explicárselo a ella. No le pedí que hiciera nada de eso. Él vino aquí por su propia voluntad y si realmente estábamos hablando de dinero que se debía, ¿no debería ser él quien me pagara primero? El tono que usé con su madre fue un poco cortante porque realmente no estaba de humor para hablar de esto más y estaba perdiendo la paciencia y supongo que a su madre no le gustó eso y se quejó de mi tono con él porque después de eso me envió un mensaje de texto diciendo que no tenía derecho a hablar con su madre de esta manera. Dijo que ya había estado actuando de forma muy irracional durante los últimos días. Dijo que no podía continuar con esta relación más porque había insultado a su madre y esa fue la última gota para él. Francamente hablando,
Incluso yo no estaba muy inclinada a estar con él más después de todo lo que había sucedido, así que le dije que estaba bien con que él quisiera romper conmigo, pero que aún así necesitaría que me devolviera todo el dinero que me había pedido prestado hasta ahora y solo entonces le devolvería el dinero que había gastado en los billetes de avión para venir aquí y luego regresar. Lo admito, lo dije puramente por despecho, pero honestamente sí quiero devolverles el dinero a mis padres. No es que necesiten el dinero ahora mismo, pero quiero limpiar mi propia conciencia y creo que esa es razón suficiente. Así que una vez más empezamos a hablar en círculos y esta vez me dijo que se arrepentía de haber tomado alguna vez dinero de mí o de haber aceptado ayuda de mí. Había asumido que lo estaba haciendo por amor, pero claramente creo que como lo había ayudado cuando estaba en un punto bajo de su vida, pensé que era dueño de la hora o algo así. Pensé que era una acusación ridícula y le dije que no era nada de eso, que solo lo estaba tratando de la misma manera en que él me había estado tratando hasta ahora y eso era todo. No había nada más que eso, pero me llamó desagradecida y egoísta y luego pasó a decir que era extremadamente manipuladora y astuta y lamentaba el hecho de haberse enamorado alguna vez de alguien como yo. Casi empecé a llorar porque estaba siendo tan grosero conmigo y nunca lo había visto así. De hecho, nunca lo había visto hablar con nadie así y me sentí muy mal. También seguía sacando a relucir el hecho de que nunca podría entender por lo que había pasado porque mis padres siempre han sido ricos y siempre me han apoyado económicamente. Así que todo lo que digo viene de un lugar privilegiado y en realidad me pregunto si eso es cierto. Estoy equivocada por decirle a mi novio que necesita devolverme todo el dinero que me debe y solo entonces le reembolsaré por venir a visitarme en nuestro primer aniversario. Actualización 1. Así que rompí con él de verdad esta vez. Publiqué mi publicación aquí hace unos 2 días y desde entonces todos con los que he hablado han dejado muy claro que no estoy fuera de lugar por exigir que me devuelva el dinero porque él realmente lo hizo primero. Ni siquiera iba a pedir que me devolviera el dinero inicialmente porque no quería parecer mezquina, pero honestamente no creo que haya nada mezquino en lo que estoy haciendo. Lo pensé mucho y no creo que haya ninguna razón para que continúe con esta relación. Así que anoche lo llamé y le dije que quería terminar esta pelea y esta relación. Podría tomarse su tiempo para devolverme el dinero y podría devolvérmelo todo eventualmente. No necesitaba que se apresurara ni nada, pero tendría que devolverme el dinero en algún momento. Pensé que pelearía conmigo, pero no lo hizo y estoy agradecida por eso. Todo lo que dijo fue que esperaba que yo lo entendiera, pero estaba realmente decepcionado de que dejara que nuestras diferentes y nuestra relación, pero sabía que esto era lo que iba a suceder finalmente, así que no tenía ninguna queja más. Estaba un poco confundida por esa declaración. Pero luego pasó a decir que siempre había sabido que no íbamos a durar ya que yo venía de un tipo de familia y un trasfondo financiero muy diferente. Me pareció muy exasperante para ser honesta. Tenía muchas ganas de decirle que la razón por la que estábamos rompiendo no era por nuestras diferentes familias o trasfondos, sino porque él estaba siendo un tacaño insensible y no había nada más que eso, pero no quería prolongar la conversación diciendo tales cosas, así que simplemente me quedé callada y luego colgó después de una última despedida. Después de esa llamada telefónica, reuní todo en la casa que le pertenecía y luego lo puse en una caja para que pudiera llevárselo todo cuando regresara y terminaríamos con esto permanentemente. Después de eso no lo he bloqueado ni nada por el estilo todavía, pero creo que voy a hacer eso eventualmente. Todavía duele, pero sé que necesito hacer esto así que estaré bien, supongo. Actualización 2. Hola chicos, estoy de vuelta aquí debido a algo que sucedió hace 2 días. Así que para contexto, Jared y yo solíamos ser amigos antes. Creo que mencioné en mi publicación original que habíamos sido amigos durante casi 6 años antes de empezar a salir. Ambos nos conocimos debido a nuestros amigos de la universidad, y éramos alrededor de 6 o 7 de nosotros de diferentes departamentos y semestres y era bastante variopinto. Nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años e intentamos reunirnos al menos 1 o 2 veces cada 2 meses, así que hace 2 días vi algunas publicaciones en las redes sociales y me di cuenta de que todos en ese grupo de amigos se habían reunido, pero las únicas 2 personas que no estaban en ninguna de las fotos éramos yo y Jared. Ahora para Jared por supuesto tenía sentido que no estuviera allí porque estaba trabajando fuera del estado, pero no podía entender por qué no me habían pedido que fuera con ellos, lo cual suelen hacer. Incluso tenemos un texto grupal, pero ha estado sospechosamente silencioso durante las últimas semanas. Jared y yo finalmente rompimos hace casi 2 semanas y durante un par de días después de eso ese grupo todavía estaba bastante activo, pero luego se calmó lentamente. Después de darme cuenta de que no me habían invitado a salir con mis viejos amigos de la universidad, empecé a pensar en ello porque estaba un poco dolida por su comportamiento. La mayoría de ellos eran conscientes del hecho de que Jared y yo habíamos roto, pero no podía entender por qué me cortarían o algo así. Traté de no molestarme con ello,
pero me sentía demasiado molesta, así que más tarde decidí contactar a una de mis amigas más cercanas del grupo, llamémosla Kelly, y le pregunté por qué no me habían pedido que saliera con ellos aunque yo estaba justo aquí en la ciudad con ellos durante un tiempo. Kelly no respondió, pero luego me envió un mensaje de texto preguntándome cómo podía siquiera preguntarle algo así después de lo que le había hecho a Jared. Me pareció bastante extraño porque hasta donde yo sabía no le había hecho exactamente nada a Jared y todavía estaba respetando sus límites y no había discutido exactamente la ruptura en detalle con nadie. Solo les había dicho a todos que Jared y yo ya no estábamos juntos y eso era todo. Ni siquiera me molesté en explicar las cosas porque la razón de nuestra ruptura parecía ser un poco personal y no quería hablar mal de él. Pero claramente él no me había respetado y no me había extendido la misma cortesía porque después de hablar con Kelly, descubrí que un par de días después de nuestra ruptura había creado otro texto grupal y allí les había contado a todos muchas cosas que simplemente no eran ciertas. Cuando parecía estar muy despistada sobre lo que había sucedido, Kelly me envió un montón de capturas de pantalla del texto grupal que Jared había creado y esencialmente les había dicho a todos que había roto conmigo porque habíamos estado peleando mucho debido a la situación de larga distancia y después de una de las peleas decidí sacar aleatoriamente el hecho de que me debía mucho dinero y exigí que me lo devolviera todo en ese mismo instante o le diría a todos que era un ladrón y aparentemente incluso me había dicho y prometido que me devolvería todo el dinero tan pronto como pudiera. Pero yo había insistido en que me lo devolviera todo porque quería hacerlo sentir pequeño o lo que fuera. Era una completa manipulación de los hechos y había editado algunas capturas de pantalla para hacer parecer que yo estaba exigiendo estas cosas de él y después de eso había dicho que a partir de este momento cualquiera que se mantuviera en contacto conmigo no tendría razón para hablar con él nunca más porque no serían amigos nunca más. Así que naturalmente después de leer esas capturas de pantalla la mayoría de las personas en ese grupo decidieron estar de su lado porque parecía que él era la víctima en la situación. Estaba bastante molesta de que nadie se hubiera molestado siquiera en contactarme y confirmar si algo de esto era cierto, simplemente le habían creído. Pero cuando hablé con Kelly dijo que no querían quedar atrapados en el drama y simplemente dijeron que lo sentían. Después de contarle lo que realmente sucedió, le mostré las capturas de pantalla reales y le expliqué la situación, y una vez que hice eso Kelly pareció entender de dónde venía y se dio cuenta de que él los había manipulado muy bien. Se disculpó conmigo y dijo que haría que los demás también se disculparan. Pero honestamente voy a mantener mi distancia de estas personas ahora porque si simplemente están dispuestas a creerle a Jared sin siquiera escuchar mi versión de la historia entonces realmente no quiero ser amiga de ellas de todos modos. Estoy realmente decepcionada de que Jared haya hecho algo así porque este movimiento fue realmente traicionero y manipulador. Hasta ahora no he hablado con él, pero tampoco lo he bloqueado en ninguna parte, pero ahora supongo que es hora de hacer eso. Honestamente había creído que él respetaría nuestra relación y no trataría de crear drama a partir de nuestra ruptura porque sabía que era principalmente su culpa, pero supongo que estaba equivocada. Me he estado sintiendo un poco desanimada por todo esto porque no solo lo he perdido a él sino que también he perdido a un montón de personas que pensé que eran mis amigas. Sé que es mejor para mí a largo plazo no tener a estas personas a mi alrededor pero todavía apesta. Actualización 3. Hola, así que publiqué mi última actualización hace 3 días. Esta mañana la mamá de Jared realmente me llamó. Lo había bloqueado en casi todas partes ayer porque simplemente no quería tener nada que ver con él nunca más, especialmente después de lo que les había contado a todos nuestros amigos en común. La mayoría de ellos se habían disculpado conmigo por malinterpretarme y simplemente creer lo que Jared les había contado sin siquiera molestarse en verificar y acepté la disculpa, pero como había dicho, estoy manteniendo mi distancia de ellos de todos modos. Después de haberlo bloqueado en todas partes, realmente no pensé que a él le importaría o se daría cuenta porque ni siquiera hemos estado hablando durante las últimas 2 semanas desde nuestra ruptura, pero creo que se ha dado cuenta y es por eso que hizo que su madre me llamara. Cuando su madre llamó por la mañana, instintivamente contesté por costumbre y me arrepentí casi al instante porque tan pronto como empezó a hablar estaba actuando de forma quejumbrosa y defensiva y me preguntó por qué había bloqueado a Jared en todas partes. Aparentemente ahora estaba muy decepcionado porque había pensado que habíamos tenido una buena relación y bloquearlo de la nada parecía un movimiento muy pasivo-agresivo. He estado de muy mal humor durante los últimos 2 días, así que realmente no quería lidiar con nada de esto y traté de que fuera lo más corto posible. No quería ser grosera con ella, así que simplemente le dije que no era una decisión que había tomado de la nada y sin ninguna razón. Le dije que había descubierto lo que Jared había estado diciendo sobre mí a nuestros amigos. Así que me pareció muy respetuoso y por eso lo había bloqueado. También le dije que la respetaba como alguien que era mayor que yo y no quería entrar en nada de esto con ella.
Así que creía que debía dejar de llamarme por asuntos relacionados con Jared porque eso solo iba a empeorar mi estado de ánimo. En lugar de simplemente aceptar eso, empezó a ponerse pasivo-agresiva y dijo que siempre había pensado en mí como en una hija y que me amaba como a su propia hija. Pero la forma en que estaba actuando ahora era realmente inesperada y realmente había pensado mejor de mí. Empecé a enfadarme un poco y le recordé que Jared y yo habíamos estado juntos solo durante un año y si realmente había pensado en mí como en su hija, habría querido lo mejor para mí, pero claramente no quería eso, por lo que había tomado el lado de Jared sobre el mío la primera vez que me había llamado para hablar de esto. Luego le dije que no deseaba discutir esto más y colgué. Ahora puede ir a quejarse con Jared al respecto si quiere, pero no tiene forma de contactarme nunca más, así que no creo que necesite preocuparme por nada y solo espero que no cree más drama a partir de esto porque en lo que a mí respecta, él realmente está exprimiendo la situación para obtener atención. Actualización 4. Ja. Así que hace casi un mes y medio Jared y yo terminamos rompiendo. Desde entonces han pasado muchas cosas y he hablado de ello en mis actualizaciones anteriores. De todos modos, hace un par de días finalmente regresó aquí para celebrar el cumpleaños de su madre. Escuché sobre ello de un par de nuestros amigos en común, pero no tenía nada que decir al respecto. Además, todavía estaba manteniendo una distancia de ellos, así que no quería entrar en esto con ellos y chismorrear al respecto. No sabía qué esperar porque no sabía si iba a venir a buscar sus cosas o no. De todos modos, anoche apareció en mi casa y cuando abrí la puerta me dijo que solo estaba aquí para recuperar sus cosas, así que en lugar de pedirle que entrara, decidí entrar en la casa y sacar la caja de cosas que le pertenecían y simplemente entregársela para que no tuviera ninguna excusa para entrar y hablar conmigo. Quería que se hiciera lo más rápido posible y tan pronto como la entrega de la caja se hizo, estaba a punto de cerrar la puerta. Parecía muy sorprendido e incluso me preguntó si eso era todo, si ni siquiera iba a pedirle que entrara y fue entonces cuando dije que lo habría hecho, pero después del incidente con nuestros amigos y todo, no veía ninguna razón para tratarlo cordialmente nunca más. Ahora somos conocidos en el mejor de los casos, extraños en el peor de los casos, y le dije que le deseaba todo lo mejor para su vida por delante y que esperaba que pudiera devolverme el dinero que me debía para finales de este año. Pero aparte de eso no tenía nada que decirle y realmente no quería llamarlo para que entrara porque de qué íbamos a hablar incluso. Cuando dije eso, simplemente hizo una mueca y se alejó, así que eso es todo. Oficialmente se acabó ahora y voy a seguir adelante con mi vida y hacerlo mejor. Citar está fuera de la mesa para mí durante los próximos meses o tal vez incluso años porque invertí mucho tiempo y emociones en este tipo y resultó ser un fracaso. Así que ahora solo quiero concentrarme en mí misma y no dejar que nada me distraiga.